Oli, oli, bienvenidos un día más a Soltando Lastre. En el podcast de hoy nos vamos a meter en un berenjenal. Hoy vamos a hablar de política, pero antes que eso tendré que introducir el podcast. Entonces, vamos allá con el capítulo 6 de Soltando Lastre. Lo primero que todo, esta frase la digo todo el rato, yo creo que está mal dicha, pero bueno, no pasa nada, ya es mi seña de identidad. Están los rizos y decir lo primero que todo. Lo primero que todo, perdón por la calidad del vídeo, si estoy desenfocado, si la calidad es un truño, porque estoy probando a grabar con la cámara por primera vez, entonces, a ver qué calidad y qué resultado nos da. Espero que bueno, la verdad. Yo desde aquí lo veo bien, pero luego cuando lo pase al ordenador ya veremos. Lo segundo, vamos a alterar el orden de subida de Soltando Lastre, porque básicamente yo subo cada 15 días y me tocaría subir el 24/25 de diciembre, no sé qué día cuadran domingo, pero sé que uno de los 2 días cuadran domingo. Ya bastante chapa te va a dar tu tío José Luis en la cena de Navidad como para que encima yo te dé otra. Entonces vamos a hacer un pequeño descansito de Navidad, vamos a subir podcast el último, el 17 de diciembre, sí, como estás escuchando, 17 de diciembre, este domingo, y el que viene hay podcast. Luego hacemos un parón de Navidad y volvemos el domingo 7 de enero para que cargues pilas, para que te escuches a los capítulos si se te ha quedado alguno pendiente, y el 7 de enero volvemos más fuertes que nunca con el final de temporada, porque ya nos queda cada vez menos para terminar esta segunda temporada. Estamos planificando la tercera, pero de momento la segunda va viento en popa y a toda vela. Y obviamente relacionado con esto, básicamente era daros las gracias, igual que hago en todos los capítulos, porque el apoyo que está teniendo este podcast yo no me lo esperaba para nada. Esta segunda temporada está siendo muchísimo más acogida que la primera, entonces estoy de verdad living la vida loca. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo a YouTube, que le dais me gusta a los vídeos, que comentáis, que me seguís en redes, en Instagram, en TikTok, que en Spotify le habéis dado 5 estrellas, que estáis suscritos en Spotify y os avisa cada vez que subo capítulo. De verdad, porque a mí esto me ayuda muchísimo y no os podéis imaginar cuánto me ayuda. Y luego el boca a boca, que os gusta a vosotros un palique, que me ha parado la gente por la calle, te he visto en el podcast, te sigo, me encanta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces vosotros seguid con el boca a boca, porque nena, nos estamos haciendo international, y que nos salió en el Spotify Wrapped, que me miran desde 8 países distintos. Son muchos países, de Dios. Entonces, muchísimas gracias a todos, porque de verdad que esto, yo grabo el vídeo, yo lo subo, yo tengo las ideas, yo lo subo y demás, pero realmente si vosotros no lo escuchaseis yo no podría hacer nada de esto, y de verdad que gracias y gracias, os como los morros. Y ahora sí que sí, empezamos con el tema polémico del día, que es política, la importancia de la política, lo que yo creo que lo que está bien y lo que está mal de la política, y un par de reflexiones aparte. No va a ser un podcast demasiado largo, no quiero daros la chapa, porque ya el siguiente capítulo, que es una entrevista con una tía chulísima que anunciaré próximamente durante esta semana, probablemente el miércoles en mi Instagram, así que si no me sigues @elbarras, vete, porque voy a anunciar la entrevista en exclusiva probablemente el miércoles, y así lo verás antes del domingo o la semana que viene cuando lo suba. Y nada, básicamente vamos a entrar ahora con el tema principal del podcast. Go to meternos en un charco grandísimo, por cierto. Bueno, yo sé que muchos de vosotros os habréis tirado las manos a la cabeza cuando anuncié en Instagram que iba a hablar de política, pero no estoy aquí para decir si está bien o está mal votar a un partido u a otro, sino una serie de reflexiones que a lo largo de este tiempo yo he hecho y que me apetece comunicar aquí públicamente, ¿no? Básicamente porque hay mucha gente de mi entorno, y es algo que yo he hablado varias veces con mi querida Vanessa. Si estás escuchando esto, un besazo, porque es con mi amiga con la que más hablo de política, que he hablado muchas veces de la importancia de la política, y de cómo realmente, para ser un tema tan importante a nivel social, no se enseña. Es decir, tú realmente cumples 18 años y no tienes ni idea de política, a no ser que tú hayas decidido formarte sobre el tema y crearte una opinión propia sobre el tema. Porque en la escuela no se habla de política absolutamente. Sí que es cierto que en historia, a lo mejor, moderadores, liberales y demás, pero tampoco se ahonda demasiado.
Moderadores, he dicho. Moderados. Bueno, da igual. Moderados, liberales, ya sabéis dónde está el listón de mi coeficiente intelectual. Pero es cierto que no se ahonda y que realmente no hay ningún sitio en el que a ti te expliquen un poco de qué trata la política y en qué va a consistir. Y me parece algo súper importante porque al final la política es algo que está presente en tu vida desde que cumples 18 años hasta el fin de tus días. Porque es algo que nos atraviesa a todos transversalmente, en plan, desde arriba hasta abajo, independientemente de los conocimientos que tengas sobre política o no, o que te dediques a la política o no. La política es social y lo social nos incumbe a todos. Entonces, realmente eso de, no, es que yo, la política no me gusta, la política no me entero. Realmente la política es algo que, desde mi punto de vista, todo el mundo debería tener unos conocimientos básicos y de hecho yo creo que se debería dar en la escuela. No te digo que se adoctrina a la gente en un pensamiento en un pensamiento, sino que realmente creo que se debería dar las pautas a lo, pues mira, esto es izquierda, esto es derecha, esto es lo que apoya la derecha, esto es lo que apoya la izquierda. Estos son los partidos que están actualmente en el panorama político, tienen estos ideales cada uno, y exponer un poco lo que se van a encontrar cuando vayan a las elecciones. Porque realmente tú cumples 18 años, te dicen que puedes votar y lo único que cambia es que puedes ir al pabellón municipal a echar tu voto a la urna, pero no tienes ni idea de política porque no te lo han explicado, no te han enseñado, y a no ser que tú hayas tenido la capacidad o el interés por formarte un poco sobre qué es el panorama político, qué hay, qué te puedes encontrar y demás, nadie te explica lo que hay ahí, nadie te explica la importancia de votar, porque también es algo que a mí personalmente me molesta mucho cuando alguien me lo dice, y es cuando, no, es que yo no voto porque todos los políticos son iguales, porque al final solo votas para que estén 4 años sentados en un sofá y no hagan nada, no sé qué. A ver, es que me voy a meter en unos temas, bueno, da igual. Personalmente, la política es algo que nos toca a todos en mayor o en menor medida, da igual tu posición social, da igual absolutamente todo, nos toca a todos porque la política trata con derechos sociales, con derechos humanos. Entonces, partiendo de esa base, da igual a qué te vayas a dedicar, qué te guste, qué no te guste, es importantísimo tener una base sobre los mínimos de la política. Es cierto que yo no soy un experto en política, que no he estudiado política, que no tengo un máster en política, pero sí que tengo unos conocimientos básicos que me he molestado en tener para tener una opinión medianamente formada sobre cuáles son mis ideales y cuáles dejan de serlo. Pero ese mensaje de, es que todos son iguales. A ver, María Jesús, si llevas votando a la misma persona desde hace 54 años, a lo mejor no es que todos sean iguales, sino que no le has dado la oportunidad a otra persona. Quiero decir, si siempre gobiernan las dos mismas personas o los dos mismos partidos, obviamente todo va a ser igual porque no estás dando cabida a un cambio. Entonces, tampoco puedes quejarte de que todos sean iguales, de que no se cambie, si independientemente de lo que hagan, lo hagan bien o lo hagan mal, te guste más o te guste menos, vas a seguir votando a los mismos partidos o a las mismas personas o a quien estés votando. Entonces, a mí ese pensamiento de todos son iguales, a ver, todos son iguales porque no estás dando, o sea, no estás abriendo el abanico, te has centrado en estos dos y te han dicho que esto es lo bien, esto es lo que está y te has quedado aquí, pero realmente no puedes pretender un cambio si no permites ese cambio, si no permites que entre gente nueva, si no permites que se renueven las cosas. Si siempre tiramos a lo mismo, pues chica, es lo que toca. No sé, me refiero, tanto quejarse, pero también nosotros tenemos un poco de culpa, y me incluyo, que al final el cambio no va a venir solo, el cambio habrá que provocarlo, y la forma inicial de provocar un cambio es votando, y si no se vota, o se vota siempre a los mismos, pues chica, podrás seguir esperando, pero probablemente no llegue nunca. Lo segundo, que también me parece una red flag totalmente grandísima, las personas que no tiran, básicamente, que dicen, yo no me gusta la política, ni quiero saber, porque no sé qué, porque no sé cuál. A mí esto me parece una red flag, pero grandísima, porque, vamos a ver, estoy hablando de mi entorno y de lo que yo pienso, no es la verdad absoluta, pero para mí, tienes 24 años en mi caso, estás metido directamente en la sociedad ya como un adulto, entonces creo que es mínimo
tener una capacidad de ver qué está pasando, de la actualidad del país y tener por lo menos una opinión formada sobre lo que pase. No te digo que te hagas catedrático de todas las guerras que están ocurriendo o de todo el panorama político español, pero bueno, tener una base me parece importantísimo porque al final tienes que estar enterado de la actualidad, básicamente. Porque vives aquí, entonces tendrás que saber por qué pasan las cosas, qué está pasando, en plan... ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una guerra? ¿Qué hay detrás de la guerra? Vale, pues tal, bombardeo a tal. Vale, pero ¿por qué? En plan, ¿cuál es la causa? Habrá que saberlo. Habrá que estar informado de qué panorama político actual hay, quién tiene posibilidad de gobernar, qué no, qué busca un partido cuando quiere gobernar, qué no, a favor de qué cosas está, a favor de qué cosas no, porque esto realmente es el futuro que te queda, porque dependiendo... Porque se vota y votar es para poner ahí 4 años a una persona en una silla, no sé qué. A ver, vale que es cierto que tú votas para que 4 años esté una persona sentada en una silla. Eso es totalmente cierto, porque por lo que sea no van a trabajar de pie. Pero esas personas a las cuales estás votando como representantes tuyos, porque los políticos no dejan de ser representantes de la ciudadanía, que para eso se vota, básicamente lo que van a hacer es trabajar con los derechos humanos, con los derechos sociales y por tanto, dependiendo de a quién tú votes y dependiendo de quiénes sean esos representantes, van a hacer unas cosas o van a hacer otras, pero se están jugando derechos humanos y se están jugando derechos sociales. Entonces, eso de, no, porque estás poniendo ahí a una persona, sí, pero esa persona tiene un cargo y un mandato que va a ti te va a repercutir lo que haga esta persona. No es llevar a Chanel a Eurovisión, que haga lo que haga, a ti no te va a incumbir en nada. Me refiero, esta persona trabaja con los salarios mínimos vitales, esta persona trabaja con los contratos laborales, esta persona trabaja con las viviendas, la vivienda, trabaja con lo que nos atraviesa a todos. Vivienda, sueldos, dignidad como persona, derechos humanos, derechos sociales. Entonces, no es cuestión de estáis sentado, es que estáis sentado, pero tú no sabes la carga que tiene esa persona que te puede afectar a ti, que te puede repercutir a ti. Es que no sé si me estoy explicando, pero yo creo que sí. Entonces, eso de, no, porque no me repercute. Bueno, a ver, puedes estar en el privilegio de que no te afecte demasiado lo que hagan, pero repercutir te repercute a ti o a tu entorno. Entonces, que luego también me parece una red flag el hecho de las personas que dicen, no, es que yo no voto porque no hay ningún partido político que me represente al 100%. A ver, ningún partido político te va a representar al 100% nunca, porque la única forma, solo hay una forma en la que un partido te pueda representar 100% y es que sea tu propio partido y que tú te presentes a las elecciones generales y tú te votes a ti mismo, porque nunca va a haber una persona que te represente al 100%, pero lo que se trata es de, dentro del panorama político, si se presentan 10 candidatos, tú veas con cuál estás más acorde y si con uno coincides en un 3% y en el otro un 80%, pues obviamente votas al que tiene 80%, porque a las malas y a lo malo que pueda hacer, siempre va a estar mucho más cerca de tus ideales que el otro partido. Entonces, no se trata de buscar una perfección del 100%, no sé qué, sino dentro de lo malo quedarte con lo menos malo, porque nunca va a haber nadie que te represente al 100%. Es que me parece más que obvio, ¿no? Entonces, no sé, me parece algo que es un poco a lo... Dios mío. Que creo que no se le da la importancia ni el valor a lo que realmente es votar, porque vale que estás votando para que una persona esté 4 años en un gobierno y que esté sentado ahí y que esté cobrando un dineral o lo que sea, me da igual lo que pienses respecto a esto, pero esta persona a la que tú estás votando y esa representación, porque los políticos no dejan de ser representación del pueblo, porque para algo se les vota, va a tener en su trabajo y va a depender de lo que haga dependiendo de lo que haga, se puede avanzar o retroceder en derechos humanos, se puede avanzar o retroceder en derechos sociales. Entonces, no es cuestión de meter a una persona directamente en un cargo y ya está, sino que esa persona va a tener en sus manos el subir el sueldo, el no subirlo, el garantizar que todo el mundo tenga una vivienda digna, el no garantizarlo, el subir los costes de las cosas o no subirlo, el mantener la sanidad pública digna o no mantenerla. Es decir, no estamos jugando con chicueladas de que una persona vaya... O sea, no estamos eligiendo el representante de Eurovisión, que en caso de que no pierda, no pasa nada, te presentas el año que viene y punto. Estamos
jugando con derechos humanos, estamos hablando de derechos sociales. Entonces, tu voto es tan importante como ya no simplemente para elegir a tu favorito, que lo que debería ser ideal sería votar a la persona que más te represente y que más pueda avanzar. En estas últimas elecciones hemos tenido que votar un poco a la desesperada para el menos malo, en plan, para frenar lo que nos venía enfrente. No sé si me estoy explicando, pero no es cuestión de voto tal, no, era o movilizarse ahora o manifestarse después, porque hay momentos y partidos en los que ya no depende de quién gane o deje de ganar porque tiene unos intereses o tienes otros. Es que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos sociales, de que hay partidos que están en contra de dejar ser a las personas tal y como son, que están en contra de muchísimas cosas que son derechos humanos. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de que le quieren quitar la forma de ser a X personas, que están poniendo límites, que están lanzando estigmas sociales constantemente contra la gente. Entonces, tu derecho a voto frena esto, te estás movilizando para frenar esto. Entonces, me parece tan importante votar y me parece que la gente lo tiene como tan... Sí, bueno, yo no voto o yo no sé qué, o... No sé, es que es algo... Nos estamos jugando tanto y no se está valorando la importancia de movilizarse en este tipo de situaciones, ya no por lo que hagan, sino por no perder lo que tenemos. Entonces, no sé. Yo es que lo tengo como muy interiorizado y demás. Y yo entiendo, y lo entiendo perfectamente porque a mí también me pasó, que ponerse al día de la política cuando no tienes ni idea, porque a mí me pasó cuando tenía 18, 19 años, que no tenía ni idea de política y no sabía dónde buscar información porque me aburría soberanamente los debates políticos, porque no conseguía encontrar una fuente de información que no me aburriese soberanamente. Y gracias a eso me apareció en mi vida Inés Hernán y próximamente Inés Pérez de las Heras, con Saldremos Mejores, pero que Inés en Instagram ya lo hacía. Me ayudó a abrir los ojos, me ayudó a concienciarme de lo que es la política, de la importancia de la política, de saber qué pasa en la actualidad, porque al final hay una frase que me gusta mucho, que es un país que no recuerda su historia está condenado a repetirla, y me parece súper interesante eso, el conocer lo que pasa, el ver todo, y sinceramente me parece de vital importancia estar actualizado y saber lo que pasa y por qué pasa y qué puede pasar y demás. Y no sé, yo personalmente cuando conocí a Inés me ayudó muchísimo porque era una comunicadora que me hacía entender las cosas, que me hacía... levantar un interés sobre un tema que quizás antes no tenía ningún tipo de interés, y luego informarme por mi propia cuenta y buscar en artículos y buscar en no sé qué, pero como que ya había sembrado la semilla del interés de X tema que antes no tenía. Entonces esto me parece súper importante y por eso os animo a buscar a algún comunicador. No tiene por qué ser influencer, puede dedicarse al mundo de la tele, al mundo de la radio, pero alguien que os haga clic en la cabeza y que os ayude a informaros sobre estos temas. Marina Lobo, Inés Hernán, Nerea Pérez de las Heras, hay 300.000 comunicadoras buenísimas que os pueden ayudar a sembrar la duda. Y yo entiendo que cuando no tienes una representación política al 100%, o sea, que a ti te llame la atención y que tú confíes en un político, yo sé que esta persona confío en que lo va a hacer bien, confío en que va a defender lo que yo también pienso. Entiendo que eso es difícil y cuando no lo tienes es un poco desesperante, pero... al final no puedes dejar de votar por no encontrar un político que te represente al 100%, sino ya llegará el momento, ya llegarán más políticos, ya habrá recambios de políticos, pero es tan importante el no dejar de votar, el luchar por tus intereses, el luchar por derechos humanos, te repercutan a ti o no, porque esto es algo que también la gente tenía como súper interiorizado y a mí era algo que me repateaba la cabeza, en plan... Pero ¿cómo puedes estar diciendo esto? Personas, por ejemplo, con el tema del feminismo, con el tema de... No, pero yo ¿cómo voy a ser machista si yo tengo madre, si yo tengo mujer? Ya, pero es que no tienes que ser feminista porque tener madre. Y si no tuvieses madre tendrías que ser feminista porque tienes que defender los derechos de las personas, no los derechos de tu madre. En plan, entiendo que obviamente tienes a tu madre y empatizas más, pero... chica, estamos hablando de derechos humanos, no tienes por qué tener a nadie cercano, ni tienes que defender los derechos LGTBI por tener en tu entorno a alguien LGTBI, los tienes que defender porque son derechos humanos, independientemente de que conozcas o dejes de conocer a alguien. Es decir, no tienes que luchar por una causa por el hecho de que tú tengas a alguien
cercano a ti, sino tienes que lucharlo porque son derechos humanos, independientemente de que tú conozcas o no, o estés dentro o no de ese movimiento. Es que me parece surrealista esto. Y bueno, yo entiendo que, y ahora sí que me voy a mojar un poquito más respecto a mi pensamiento político, y es que yo entiendo que cuando no hay un político con el que tú realmente empatices o con el que realmente confíes en él, es desesperante a veces votar, y es cierto que yo no he dejado de votar nunca. Las veces que he tenido que ir a votar siempre he ido, e independientemente de que me gustasen más o menos los candidatos, siempre he ido a votar porque mi derecho a voto, yo me voy a sentir más cómodo si lo hago, pero realmente entiendo lo desesperante que es no tener una representación política que realmente te guste o que realmente te llene o que realmente confíes en esa persona. Y yo, aquí es donde me voy a mojar, para mí realmente yo me sentía un poco así hasta la entrada de Yolanda Díaz dentro del panorama político español, porque es cierto que yo estaba como muy a la desesperada. Bueno, pues voto un poco por ejercer mi derecho a voto y porque no me quiten los derechos que tengo, pero no hay nadie que yo diga confío en ella. Y cuando entró Yolanda, para mí fue como una bocanada de aire fresco es que por fin veo representada mi opinión en muchos temas en el panorama político, y se están poniendo temas sobre la mesa que antes yo no había visto que se pusiesen, y por fin veo a una persona que lucha por cosas que yo también lucharía si estuviese en su lugar. Entonces, que son de sentido común, el que hay que subir el salario mínimo interprofesional, y que se tiene que garantizar una vivienda digna, un trabajo digno, que no se explota a la gente, que el trabajo se paga y que la gente necesita tiempo libre, que la salud mental importa. Y por fin veo a alguien en el panorama político que se parte la cara por garantizar derechos humanos y derechos sociales. Entonces, para mí, la entrada de Yolanda dentro del panorama político fue algo como una bocanada de aire fresco, y por eso me he involucrado tantísimo en hacerle campaña cuando fueron las elecciones, y por eso yo tengo esa admiración por ella, porque es algo, por fin veo a una política de vocación, que realmente creo que lo hace por vocación, y que da la cara por las cosas que yo daría la cara, y esto me parece tan importante. Entonces, bueno, entiendo que a la gente no le pase. ¡Ay, una mosca! Entiendo que a la gente no le pase, pero desde aquí digo que llegará pasando, o sea, llegará algún representante que os sintáis de acuerdo con ellos, y que os devuelva un poco la esperanza en la política, porque de verdad que existe, y de verdad que hay personas que están en política por vocación, y que no todos son iguales, sino que hay que dar más oportunidades a las personas que quizás no están en el foco mediático, como fue en el caso de Yolanda en su día. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de hoy. No voy a dar más la chapa, espero que os haya gustado. Podéis darle like, podéis compartirlo, podéis seguirme en redes. La semana que viene una entrevista chulísima con una tía chulísima. Vamos a hablar de deporte, sin tener yo ni idea de deporte, y de las mujeres en el deporte. Ya os dejo una pistita de quién puede ser, que ya con esto podéis unir lazos. Un beso enorme, gracias a todos por verme. Hasta dentro de 7 días, soltando las 3.